pero ya terminamos de leer Génesis, pero quería hacer una enseñanza como... es algo que ya hemos ido viendo a lo largo de la serie, pero hoy lo haremos enfocado en esto, y es el hecho de dónde podemos ver a Jesús en Génesis, dónde podemos ver a Jesús en Génesis. Así que oremos, preparemos nuestro corazón, porque creo que nos espera una clase muy edificante hoy. Señor, queremos darte muchas gracias por el privilegio que tenemos de poder estar aquí. Señor, venir aquí no es un sacrificio. A veces hay personas que llaman sacrificio a leer tu palabra, a estudiar, congregar, orar. No son sacrificios, son beneficios para nuestra alma. Señor, cuanto más nos reunimos, cuanto más nos juntamos a estudiar las Escrituras, cuanto más nos juntamos a orar, si todo el mundo supiera cómo trabajas cuando tu pueblo hace las cosas juntas. Porque podemos orar solos, leer la palabra solos, estudiar solos, pero Señor, trabajas de una forma tan hermosa cuando lo hacemos unidos. Y después de haber tenido un tiempo unido de oración, ahora queremos un tiempo juntos recibiendo tu palabra. Prepara nuestros corazones, que puedan ser tierra fértil para que la buena semilla de tu palabra sea plantada. Y sobre todo que de una manera muy clara y firme hoy pongas nuestros ojos en Jesús. Y que tu palabra nos haga mirar a Cristo, porque todo se trata de Él. Háblanos, Señor, enséñanos, instrúyenos, edifica tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero empezar con un solo versículo que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 24 y el versículo 44. Quiero empezar ahí. Y dice así la palabra del Señor. Y les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En un momento de la vida y ministerio del Señor Jesús, ya resucitado, el Señor Jesús le recuerda a unos discípulos una verdad muy importante. Tenía que cumplirse todo lo que se decía de él en la ley, los profetas y los salmos. Cuando nosotros escuchamos esas tres expresiones, la ley, los profetas y los salmos, automáticamente nuestra mente piensa en todo el Antiguo Testamento. Cuando nosotros vemos la ley de Moisés, pensamos en el Pentateuco. Cuando vemos los profetas, vemos todos los libros de los profetas y luego vemos el libro de los Salmos. Prácticamente todo el Antiguo Testamento está reflejado en estas palabras y de alguna manera el Señor Jesús está recordando a sus discípulos una verdad importante. Todo se trata de Él. A mí me hace mucha gracia que en ocasiones he escuchado expresiones como Israel es el reloj profético de Dios. Pero la realidad es que cuando se trata de profecías, cuando se trata de la Escritura, todo apunta a Cristo. Todas las profecías nos llevan a mirar a Jesús. El cumplimiento de todas las cosas es en Él. Fuera de Cristo no hay nada más. La historia se trata de Cristo, la redención se trata de Cristo y de Génesis a Apocalipsis, nuestros ojos deben buscar a Jesús. La Biblia es un libro que lo puede tener cualquiera en sus manos, pero todos lo leemos diferente a veces. Todos no, pero digo que hay muchas diferencias a la hora de leer la Biblia. Por eso hay diferencias en interpretaciones. Incluso dentro de la iglesia evangélica tenemos que ser humildes para reconocer que convivimos con ciertas diferencias. No son fundamentales, no nos separan de alguien hasta el punto de decir este no es mi hermano, pero incluso entre evangélicos podemos decir, mira, yo esta parte no la entiendo igual. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser si el Espíritu Santo nos iba a guiar en toda la verdad que parece que nos ha guiado a verdades diferentes? ¿Cómo puede ser que eso suceda?
teniendo la Biblia en el mismo idioma, teniendo los mismos libros, teniendo dos ojos en la cara, pudiendo entenderla y con el Espíritu Santo que nos guía, llegamos a conclusiones distintas. Bueno, porque nosotros no podemos retirar de esta historia de interpretación nuestro pecado tampoco. Somos seres humanos y el pecado nos ha afectado y también somos limitados. Y por eso estamos sujetos a poder equivocarnos. Y eso es una realidad. Por eso en la iglesia debemos ser humildes. Porque si no somos capaces de reconocer que en algún punto de mi teología puedo estar equivocado, yo tengo un serio problema. Solo tengo que tener la garantía de que no estoy equivocado en los importantes. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Cómo soy salvo? La inspiración de la Escritura. Algunos puntos fundamentales son clave, porque de ahí sí que me separo de personas y no las puedo llamar hermanos. Yo no puedo llamar hermano a un testigo de Jehová, porque las diferencias que tenemos no son secundarias. Un testigo de Jehová niega literalmente que Jesús es Dios, y eso para mí es un fundamento. Por eso no puedo llamar hermano a un testigo de Jehová, ni mucho menos pensar que puede ser salvo. Asimismo me puede pasar con los mormones. También niegan doctrinas fundamentales de nuestra fe. Pero entre hermanos evangélicos podemos tener algunas diferencias en temas secundarios que no afectan a nuestra salvación. ¿Y de qué depende todo? De cómo leemos la Biblia. Todo depende de cómo la leemos. Porque incluso podemos debatir entre nosotros con la misma Biblia, pero todo depende de cómo la leemos. ¿Sabían que debería hacerse una asignatura en todas las iglesias que se titulase de una manera sencilla, aunque tiene una palabra más técnica, cómo leer la Biblia? Porque eso es la parte más importante de mí. Es el libro que leo todos los días, es el libro que me permite conocer a Dios y conocer su voluntad para mi vida. No es un libro cualquiera, no viene de una autoría humana, es inspirada por Dios, sí que pasa por autores humanos, pero la fuente es Dios. La palabra inspirar es como que viene soplada de Dios, Dios la ha sacado de sí, la ha soplado para nosotros. Entonces, esto está muy por encima de nuestras capacidades humanas y debemos no solamente orar buscando la guía del Espíritu en nuestra lectura y comprensión, sino aprender a leer la Biblia. Un día podemos hacer un taller en la iglesia, sencillito, de cómo leer la Biblia de una manera práctica. Pero hay una parte que sí que me basta para la clase de hoy. Tenemos que leer la Biblia como cristianos. Tenemos que leer la Biblia como cristianos. Y leer la Biblia como cristianos parte de una cosa, saber que todo se trata de Cristo. Y que cualquier texto que yo esté leyendo, de alguna manera me tiene que llevar a Jesús. La Biblia entera, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y todo lo que sigue apunta en una misma dirección. Jesús y el plan de redención en Jesús que el Padre ha decretado. Y como hemos terminado Génesis, yo quiero que hagamos ese entrenamiento en ese libro. Que hoy busquemos a Jesús en Génesis. ¿Ha aparecido Jesús en Génesis literalmente? ¿El nombre Jesús ha aparecido? ¿Ha llegado alguien y ha dicho, yo soy el Hijo de Dios, Jesús, dentro de muchos años apareceré, naceré de una virgen? No, ¿verdad? Así no ha aparecido. Pero nos tenemos que preguntar si de alguna manera situaciones, personajes apuntan a él de alguna forma. Claro, eso solo lo sabemos después de que ya conocemos la historia de Jesús y lo vemos cumplido en él. Pero como nosotros somos cristianos, conocemos los evangelios, conocemos a Cristo, ahora sí podemos leer Génesis y entender muchas cosas. Así que vamos a hacer ese ejercicio. Y yo quiero que veamos, pueden haber más, dependiendo los autores buscan más, buscan menos, pero vamos a buscar 9 lugares, 9 escenas, 9 pasajes de Génesis que nos hacen pensar en Jesús. Y lo vamos a intentar hacer un poquito en orden como se han ido dando los capítulos. En primer lugar, Cristo es el postrer Adán. Ya desde el principio partimos de esa base.
Génesis capítulo 2 y el versículo 7 dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Algunas traducciones dicen un alma viviente. Así que el Señor ha creado al primer ser humano a imagen y semejanza de Dios. Ha creado a Adán. Adán es el representante de la humanidad. Adán es la figura representativa de todos nosotros. El primero creado y el que iba a dar imagen, lugar y representación al resto de toda la humanidad. Adán fue creado perfecto, fue colocado en un jardín, en un paraíso. Tenía solamente una norma, una prohibición. Podía comer de todos los árboles que habían en el huerto excepto uno. Y finalmente Adán, movido también por la conversación con su mujer Eva, acaba pecando contra Dios. Y el primer Adán, ¿qué trajo con su pecado? El primer Adán trajo muerte, pero el postrer Adán trajo vida. Mira cómo lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 21 y 22. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y del mismo capítulo 15, el versículo 45 dice: así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, que es lo que hemos visto en el pasaje de Génesis, ¿verdad? Fue hecho alma viviente. Pero mira cómo termina el versículo: el último Adán, espíritu que da vida. Mira qué curioso. Ya desde el primer momento vemos a Adán y Pablo nos va a decir que de alguna manera Adán nos tiene que hacer pensar en Jesús. En esta historia, mira qué interesante que Pablo ha dicho el primer Adán y el último Adán. ¿Qué pasa? ¿Que no ha habido más hombres a lo largo de la historia? ¿No ha habido más hombres a lo largo de los años? ¿No ha habido más hombres desde Adán hasta Cristo? Solo están Adán y Jesús. Pero es que Pablo de alguna manera nos está diciendo que o estás en uno o estás en otro. En esta historia solo hay dos representantes. Todos nosotros, todos los seres humanos tenemos un representante. O es Adán, el primer Adán, o es el postrer Adán. Y cada uno de esos representantes trae consigo unas cosas. Adán, por su pecado, trae muerte. La muerte entró al mundo por un hombre, el primer Adán. En Adán, todos nosotros ahora estamos en una condición de pecado, enemistados con Dios, separados de Dios. Y ahora hay otro representante, el postrer Adán, Cristo. ¿Y qué hay en él? Hay vida, hay reconciliación, hay una relación con el Padre restaurada. Ya no hay enemistad con Dios, ahora somos hijos de Dios adoptados en Cristo. La pregunta más importante desde Génesis y pensando en esto ya que nos hace pensar en Jesús es: ¿quién te representa a ti? Cuando tú estés el día de mañana delante de Dios en el tribunal santo y supremo celestial que nos espera a todos, lo más importante es quién va como tu representante. ¿Tú estás en el grupo representado por Adán o estás en el grupo representado por Cristo? Porque de esa representación depende tu eternidad. Aquellos que sigan en Adán hasta el final, les espera la muerte y la condenación eterna. Aquellos que terminen sus días en el postrer Adán, en Cristo, les espera gloria y vida eterna. Ya desde el principio, Adán es una imagen de Jesús. Mira qué interesante. ¿Quién tentó en el jardín a Eva? ¿Quién fue? El diablo. ¿Dónde pecaron ellos? ¿Y dónde pecó Adán? Porque al final repercute en Adán, aunque la charla de la serpiente fuera con Eva. Pecaron en el paraíso. Clima perfecto. Condición del corazón perfecta hasta ese momento.
Situación perfecta, no hay necesidad, no hay hambruna, no hay nada malo, no hay nada donde agarrarse y decir, por eso me pilló de bajón y pequé. Nada, todo perfecto. Y pecan contra Dios. Solo una norma. No hay todavía 600 mandamientos, un montón de leyes, una norma, un árbol del que no hay que comer. Y pecan contra Dios. Ahora mira el postrer Adán. ¿Dónde fue tentado? ¿Dónde fue tentado? Dice la Escritura que fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado ¿por quién? Por la serpiente, por Satanás. El mismo diablo que tenta a Eva en el jardín y lleva a Adán a pecar en el paraíso, tienta a Jesús en el desierto con hambre, porque le cuentan el texto y tuvo hambre. Lo tienta no una vez, le pone delante la tentación de si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, mira todo esto te daré si me adoras, tírate de aquí, que el Señor ha dicho que mandará a sus ángeles y te recogerá, y no cede a ninguna tentación. Adán, que trae muerte, peca en el paraíso. Cristo, que trae vida, vence en el desierto. ¿Qué nos está enseñando esto? Es un Adán mejor. Es un Adán más fiel. Es el Adán que fue obediente. Es el Adán que no cedió. Es el Adán que no pecó. Es el Adán que guardó los mandamientos. Es el Adán que vivió para agradar al Padre. Es el Adán que venció al diablo. Es un mejor Adán. Muchas veces lo que vas a ver en algunos relatos bíblicos es un mejor. Cristo, un mejor Noé. Cristo, un mejor Adán. Y esto es lo primero que vemos aquí. Cristo es el Adán perfecto. El Adán que no peca. El Adán que vence la tentación. El Adán que obedece al Padre. El Adán que obedece a Dios. El Adán que cumple los mandamientos. El Adán que en lugar de comer del fruto prohibido dice: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. La comida de Adán fue el fruto prohibido. La comida de Cristo fue la voluntad de Dios. Yo creo que merecemos poner los ojos en Jesús y celebrar que tenemos un mucho mejor representante. Ahora, número 2, ¿dónde también podemos ver a Cristo en Génesis? Cristo es la simiente de la mujer. Poquito después, justo con la caída, llega el primer anuncio del Evangelio. Génesis capítulo 3 y el versículo 15 dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. A pesar de que el hombre había pecado y a pesar de que todos caen bajo maldición por causa del pecado, a Eva se le dice que sufriría mucho si se multiplicarían los dolores de parto, la serpiente se arrastraría. Además de eso, la tierra quedaría bajo maldición. Adán tendría que sudar para el sustento, para comer con el sudor de su frente. La muerte estaba ahí también esperando a todos. Pero un anuncio lleno de esperanza. Lo habéis hecho mal, vais a ser expulsados del paraíso, pero habrá alguien que arreglará esto. Vendrá alguien que será simiente de la mujer. La misma mujer que cedió a la tentación, la misma mujer que escuchó al diablo, la misma mujer que pecó y le dio del fruto a su marido que también pecó, de ella vendrá alguien un día, no literalmente de Eva, pero de la mujer que pisaría la cabeza de la serpiente. Es la primera vez en la Biblia que vemos anunciado a Jesús. Génesis 3:15. No habla de Jesús, claro que no. No sabía nadie en ese momento qué mujer daría luz a ese. Seguro que cada vez que nacía alguien especial a los ojos del pueblo y que parecía que era alguien usado especial por Dios, la gente podía pensar si era él. Probablemente la gente miraría a Moisés y diría: ¿será él el libertador, el que vencerá a nuestro enemigo? Pero no fue Moisés. ¿Será David el rey perfecto? ¿El hombre conforme al corazón de Dios? ¿El que ha vencido a Goliat? Luego peca. No puede ser David. ¿Será Salomón un reinado de paz?
No, acaba en idolatría. Y así pueden seguir. Porque la esperanza siempre ha estado ahí. Que viniese el Mesías anunciado, que viniese quien iba a derrotar a la serpiente. Tristemente los judíos hasta el día de hoy están esperando. Porque a pesar de tener la palabra, no ven a Cristo. Pero recuerda una cosa, cuando tú mires a los judíos y digas, ¿cómo puede ser que conociendo tanto las Escrituras, que conociendo tanto el Antiguo Testamento, no sean capaces de ver a Cristo y todavía estén esperando un Mesías? Te digo por qué. Porque no se acepta ni se cree por inteligencia ni conocimiento, es por revelación de Dios. Tú no estás aquí porque eres más listo que los judíos. Tú no estás aquí porque has entendido mejor la Biblia que los judíos. Tú estás aquí como Jesús le dijo a Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Porque cuando Pedro dice, ¿quién dicen que soy? Cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen que sois? Mira, un profeta o este o aquel. ¿Vosotros quién decís que soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bien has dicho, pero esto no te lo ha revelado ni tu cabeza, ni tu conocimiento, nadie más que uno, mi Padre que está en los cielos. El apóstol Pablo dice que nadie puede llamar a Jesús Señor a no ser por el Espíritu de Dios. Tiene que haber, o sea, tú puedes tener la Biblia abierta aquí y leer sobre el Mesías, pero para que tu corazón vea y crea en el Mesías, tiene que obrar Dios. Pastor, quiero regalar una Biblia a alguien para ver si, sí, maravilla, la puede leer. Entonces no vale la pena regalarla. Claro que sí. Claro que sí, aquí está el Evangelio, aquí está la revelación de Dios, pero él la va a leer, pero necesita que Dios obre. Si no la va a leer como muchos la leen y la cierran y no tiene ningún efecto en sus corazones. Para muchos la Biblia a veces es un libro motivacional o que les da buenos valores morales. No, yo sigo la Biblia para ser mejor persona. Pero ver a Cristo, más allá de ver mandamientos, buenos valores, ver a Cristo es algo que tiene que hacer Dios. Dios tiene que revelar a Jesús. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Todo parte de una revelación divina. Tiene que obrar Dios. Por eso, da una Biblia, pero ora. Da una Biblia, pero vete a casa y ora. Señor, que cuando la lea, obres. Que cuando la leas, alumbre su entendimiento. Que cuando la leas, traigas luz a sus ojos, porque está ciego. Pero tú puedes iluminar su entendimiento con tu espíritu. El Evangelio está anunciado desde Génesis 3:15. Alguien vendría de la simiente de la mujer que sería herido por Satanás de alguna manera, pero sería luego él el que derrotaría a Satanás pisándole la cabeza a la serpiente. ¿Y esto lo hace quién? Cristo. Eso también apunta a Jesús. Cristo nació de la mujer y derrotó al diablo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2 y el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Mira. Él participó igualmente de carne y sangre. Esto nos habla de una doctrina importante para nosotros como cristianos. Jesús es verdaderamente hombre. Hombre. Jesús nació de una mujer, ¿sí o no? Nació de una virgen, como anunciaban los profetas y como Génesis 3:15 anuncia, que sería simiente de la mujer. Y fue él, nacido de mujer, verdaderamente hombre, quien terminaría derrotando a Satanás, porque en aquella cruz venció a nuestros enemigos invencibles. La muerte, Satanás y el pecado. Esos eran nuestros enemigos. Mira, si nosotros siguiésemos leyendo la Biblia, por ejemplo, para que veas cómo hay que leer la Biblia como un cristiano. ¿Cuántas veces hemos visto la historia de David y Goliat y las predicaciones han sido de este tipo? Goliat son tus gigantes, tus problemas. Y tú tienes las piedras del río, la piedra de la fe, la piedra de la confianza, la piedra de el poder del Espíritu, y tú vas a vencer a tus gigantes. No le digas a tu gigante qué grande es, dile a tu gigante qué grande es tu Dios. Cosas así, ¿sabes?
Tú eres David, ¿verdad? Mira qué interesante. En la historia de David, tú eres David. En la historia de José, tú eres el de los sueños. No le cuentes a nadie los sueños, que te van a envidiar, como envidiaron a José. Yo veo sermones que digo yo, pero nos estás destrozando. Ya venimos con ego de fábrica, ya venimos orgullosos, ya venimos con problemas de no llevarnos muy bien. Y encima tus sermones, no cuentes tus sueños porque la envidia brotará en otros. Digo, entonces, ¿qué nos estás fabricando para ser todavía más egocéntricos? ¿Para ir por ahí diciendo me tienen envidia? Los sueños no eran nuestros, porque yo no soy José. José acabó a la diestra de Faraón y quien está a la diestra del Padre es Jesús. A quien traicionaron los hermanos es a José, pero a quien traicionó la humanidad y lo vendió para matarlo es Jesús, no a mí. David fue quien venció a Goliat, pero en esa historia yo no soy David. ¿Quién soy yo en esa historia? Yo soy los soldados, los que miran al gigante y no pueden vencer, los que miran al enemigo y no pueden ganar, los que están allí esperando que alguien aparezca y venza al enemigo. ¿Y quién es David? Jesús. ¿Qué era David? Pastor de ovejas. ¿Quién es el buen pastor? Jesús. ¿Quién es el despreciado que no querían? David. ¿Pero quién es el despreciado según Isaías? Jesús. ¿Y quién derrotó a Goliat? El enemigo que yo no podía derrotar. La muerte, Satanás y el diablo. Jesús. Yo no soy David. Y Goliat no son mis problemas. David es Jesús y Goliat es la muerte, el pecado y Satanás que solo Jesús podía vencer. Yo no soy José. La Biblia no se trata de ti. Se trata de Jesús. Y siempre te voy a dar un consejo que es peor todavía. Si hay personajes que son malos, ese eres tú. Tú eres el ejército cobarde. Tú eres la mujer del flujo de sangre que no se puede curar sola. Tú eres el ciego que no ve. Tú eres el leproso que necesita el toque del Señor. Tú eres el Pedro que lo niega con sus actos. Tú eres el que llega diciendo, creo, pero ayúdame en mi incredulidad, el débil en la fe. Tú eres ese. Tú no eres el héroe. Tú eres el que necesita el héroe. La Biblia nos muestra como el débil, que necesita al héroe, que necesita que venga. Tú no eres Moisés. Veo en ti la unción de Moisés. No, es Jesús Moisés. Él es el libertador que nos saca de Egipto. Yo soy el pueblo esclavizado. Yo no soy Moisés, yo necesito a Moisés. Entendemos que la Biblia no se trata de nosotros, que no la debemos de leer como un libro de autoayuda para yo sentirme motivado y verme en el héroe. Se trata de Jesús. Y se trata de que yo vea a Jesús en el héroe y levante mi mano y diga, gloria a Dios por ese héroe que nos has dado. Porque estábamos perdidos. Gloria a Dios por ese héroe que llegó. Cuando nosotros miramos el texto, es lo que nos enseña. Él fue quien nació de una virgen. Él fue la simiente de la mujer. Él fue el que venció a Satanás. Y tenía que nacer de una mujer porque tenía que ser hombre. Tenía que ser hombre ¿para qué? ¿Por qué? Porque solo un sumo sacerdote, hombre, mediaba por el pueblo delante de Dios. Por eso la Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Hombre, esa palabra está en el texto. No dice solo Cristo Jesús, no, dice Cristo Jesús, hombre, porque tenía que ser hombre para mediar por los hombres, tenía que ser hombre para morir por los hombres, tenía que ser hombre para dar sangre por los hombres. Tenía que ser hombre. Tenía que ser hombre, no fue casualidad que fuera hombre, tenía que ser hombre para mediar por nosotros, para pagar por una humanidad que él representaría en su propia humanidad. Y al mismo tiempo tenía que ser Dios, porque no tenía que tener pecado, porque tenía que ser perfecto, porque tenía que tener tanto valor que pudiese pagar por un pueblo y todos sus pecados. Por eso, una gran doctrina importante para nuestra fe cristiana y no negociable es que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Ahora vamos a ver otro lugar de Génesis donde vemos a Jesús. Quizá este pasa un poco más desapercibido. Cristo es el justo asesinado por su hermano. Génesis capítulo 4 y versículo 4 dice, también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Versículo 8. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo.
Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Quién es Abel? Jesús. ¿Quién es Caín? Nosotros. Miren esa historia. En esa historia tú no eres Abel y tu buena ofrenda. En esa historia tú eres Caín, el envidioso. Caín, el que no tiene nada bueno para ofrecer a Dios. Caín, el que solo ofrece pecado. Caín, el que se llena de odio. Nosotros somos el Caín que mató a Jesús. ¿Recuerdas lo que dice la Escritura? La luz vino al mundo, pero el mundo la aborreció porque amó más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Exactamente lo que le pasó a Caín con Abel. Aborreció a su hermano, ¿por qué? Más adelante la Escritura dice que Caín aborreció a Abel porque sus obras eran justas y las de Caín no. ¿Y por qué quisieron matar a Jesús? Precisamente por lo mismo, porque sus obras eran justas y sacaba a relucir que nosotros somos malos. ¿Qué hizo Abel? Trajo la ofrenda perfecta al Padre, la que agradó al Padre. ¿Qué hizo Jesús? Él se ofreció como ofrenda perfecta al Padre, que agradó al Padre. Cordero sin tacha y sin mancha. ¿Qué hemos ofrecido nosotros a Dios? Todas nuestras obras no pasan de trapos de inmundicia. No tenemos nada suficientemente bueno para agradar al Padre y hemos vivido una vida de espaldas a Él, haciendo una vida como nos ha dado la gana. Nosotros miramos a Abel, el justo asesinado por los injustos, y miramos a Jesús, el justo asesinado por los injustos. Hebreos capítulo 12 y el versículo 24 dice: y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. ¿Recuerdas? De una manera, Dios había dicho que la sangre de Abel clamaba. Que la sangre de Abel clamaba. ¿Qué clamaba la sangre de Abel? ¿No te lo has preguntado nunca? La Biblia dice que la sangre de Abel clamaba. ¿La sangre no habla? ¿La sangre no grita? ¿La sangre no dice nada? ¿Cómo que la sangre clama? De alguna manera, la sangre de Abel lo que clamaba era: soy justo, yo no merezco morir, yo he hecho lo correcto, me han matado. Y mira lo que dice el autor de los Hebreos, que en el nuevo pacto, un pacto que está sellado con la sangre de Cristo, ¿lo recuerdan? Lo que dice en la última cena: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramado por vosotros. Ese nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo dice que habla mejor que la sangre de Abel. ¿Por qué? Porque Cristo es más justo que Abel. No hay nadie justo. Abel pudo haber hecho una obra agradable a Dios, pero sin embargo no significa que Abel sea perfecto, porque la Biblia afirma que nadie es completamente justo. Pero Jesús fue muerto, tratado como malhechor, asesinado por los hombres, clavado en un madero, su sangre derramada, y es la sangre no solo de alguien perfectamente justo, porque la Biblia dice tentado en todo, pero sin pecado. Es sangre del Hijo de Dios. Es sangre de Manuel, de Dios con nosotros. Y esa sangre grita más fuerte que la sangre de un hombre. Ese Abel que muere a manos de su hermano injusto por rabia y odio, es ese Cristo, justo y perfecto, que muere a manos de los hombres por rabia, odio. Como hemos dicho, Juan 3:19 así lo dice. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Y sabes, eso sigue pasando. Eso sigue pasando. Y eso, lo que debemos luchar, porque en el mundo va a pasar, pero debemos luchar para que no pase en la iglesia. Porque puede pasar. ¿Te has dado cuenta que a veces alguna persona se levanta y tú miras su vida, que según ellos son una vida, porque han entendido la gracia y la libertad cristiana, pobre en oración, pobre en santidad, pobre en congregar, pobre en lectura bíblica? Y sabes que empiezan a decirte a ti que te esfuerzas por orar, por congregar, por santificarte, por luchar contra tu pecado, por consagrarte. Te empiezan a decir legalista, religioso, fanático. Pero eso no es legalismo. Porque ¿qué es legalismo? Legalismo es creer que porque yo hago esas cosas me gano el favor de Dios. Legalismo es creer que porque yo hago esas cosas Dios me va a dar un premio.
Legalismo es creer que porque yo hago esas cosas soy mejor que tú. Eso sería legalismo. Pero yo no vengo aquí, no sé si tú has venido aquí pensando que Dios te va a dar un premio. Yo no vengo aquí porque me crea mejor. Yo no vengo a congregar regularmente porque crea que soy más digno o porque Dios me deba algo o porque me voy a ganar su favor. Ya tengo todas las bendiciones en Cristo, no puedo ganarme su favor, ya lo tengo. Es más, si yo me quiero quedar una semana en casa, Dios no me va a querer menos, me va a seguir amando igual. Yo no estoy aquí para que Dios me ame. Yo no oro para que Dios me ame. Yo no leo la Biblia para que Dios me ame. Yo no intento consagrarme para que Dios me ame. Yo lo hago porque lo amo y lo quiero agradar. Pero como sus obras empiezan a verse feas, tienen que atacar las tuyas que se ven bien, porque siempre ha sido la misma regla. Si tú no oras y yo tampoco, no parece que estoy mal. Pero si yo no oro y tú empiezas a orar, se empieza a ver que yo no estoy orando. Si yo empiezo a congregar mucho y tú no congregas nada, se empieza a ver que tú no estás muy fino. Pero si nadie congrega, es lo normal, ¿verdad? Y es lo que intentamos hacer, normalizar lo que no debe ser normal. Normalizar que los creyentes cada vez oren menos. Normalizar que no se congregue. Normalizar que no leemos la Biblia. Normalizar el pecado. Normalizar, quiere decir, todos los jóvenes caen en inmoralidad. Porque así yo, que tengo un vicio a la pornografía, me siento más cómodo. Pero cuando se levantan todos y dicen, no, yo no caigo en eso, yo no caigo en eso. Ahí empieza a verse que tú tienes un problema. Entonces preferimos que todos tengan un problema porque así no parece que tenemos un problema. Eso es un problema serio en la iglesia. No te dejes convencer por el discurso de Caín en la iglesia. Que porque ellos no quieran darse más a Dios, para sentirse con la conciencia más tranquila, tengan que hacer que tú te des menos a Dios. Porque si tú te das más a Dios, queda a relucir que ellos no están bien. Y van a tener solo dos opciones. Es triste, pero esto va a pasar y lo vais a vivir en la iglesia, aquí y en cualquiera que vayáis. O se empiezan a dar más a Dios, o se van a otro lugar donde nadie se esté dando a Dios para tener su conciencia tranquila. Porque o yo hago lo que tengo que hacer, porque si sigo en esta iglesia donde se nos llama a orar, a congregar, a leer, se va a empezar a quedar en evidencia que no estoy bien, o cambio o me busco Hillsong, que allí puedo no hacer nada y todos seguimos pensando que somos ovejas del Señor. Es triste, pero lo vas a vivir. Porque eso pasó con Caín. Ver a alguien que ofreció algo más agradable a Dios y tener rabia porque él no quería darlo. Eso pasó con Jesús, ver a alguien que era fiel a Dios. ¿Y qué hacían los escribas y fariseos? Estamos empezando a quedar en evidencia. Hasta ahora parecíamos buenos, pero ha llegado alguien que vive de verdad para Dios y ahora estamos quedando en evidencia. Hay que matarlo. Y esto va a pasar. Nadie quiere matar nunca a los que no oran, nadie quiere matar nunca a los que no leen la Biblia, nadie quiere matar nunca a los que no congregan. Hay que intentar acabar con los que sí lo hacen. El legalismo es un problema. Hacer eso por motivaciones equivocadas es legalismo. Pero déjame decirte algo. Leer la Biblia todos los días, orar todos los días, congregar todo lo que se puede, luchar contra el pecado, consagrarse a Dios, evitar tentaciones, no acercarse al precipicio y luchar por santificarse, eso no es ni legalismo ni radicalismo. Eso es cristianismo de toda la vida. Lo que pasa es que el cristianismo de hoy está tan pobre que eso parece radical. Pero eso ha sido el cristianismo que se ha vivido en la iglesia siempre. ¿Pero qué estamos empezando a normalizar? Reuniones de oración vacías. Ya no se habla de ayuno, no se habla de orar, no se habla de consagración, no se habla de santidad. Son mensajes duros. Hay que hablar más del amor. Porque así puedo seguir con mi misma vida y sentirme mejor. Pero hermano amado, te digo una cosa, Dios ha levantado gente diferente, pero en esta iglesia por su gracia ha levantado hombres que no van a dejar que te vayas cómodo delante de Jesús y te diga, no te conocí. Si Jesús te llega a decir, no te conocí, aquí no se te va a poner fácil. Aquí no se te va a poner fácil.
Me gusta mucho una frase que en un sermón le dijo Charles Spurgeon a su iglesia: te vas a ir al infierno por encima de mi cadáver. Él no quería decir que depende de él, pero él quería decir: yo a través de la palabra no te voy a poner fácil el camino al infierno, te voy a confrontar. Y si me aguantas, se va a hacer duro estar aquí, porque voy a confrontar tu corazón para que agrades a Dios y vivas para su gloria. Y un día va a pasar que no me aguantes y tendrás que irte a otro lugar donde te dejen tranquilo, porque yo aquí no te voy a poner fácil no vivir para la gloria de Dios. Aquí, si no vives para la gloria de Dios, te voy a incomodar con la palabra. Porque mi trabajo es que agrades a Dios con tu vida. No que estés tranquilo cualquiera que sea tu vida. Eso hará un buen pastor. Y eso es lo que hace un buen padre. Un padre no negocia que su hijo viva de cualquier manera. Él va a trabajar e insistir para que su hijo viva bien y viva como es debido. Eso hace un buen padre. Así que, amado hermano, no negocies, no te confundas, no te dejes liar por voces que crean que eres radical. Mira, cuando alguien te haga pensar que estás siendo muy radical porque congregas mucho, lees mucho la Biblia o eso, tú mira a Elías, mira a Jesús, mira a Pablo y mira si eres radical. Si los miras a ellos puedes parecer radical, pero cuando miras a los siervos de Dios de la Biblia te estás quedando corto y todavía vas a decir: me falta mucho por dar, me falta mucho por dar. No mires a los que no hacen las cosas, mira a los siervos de Dios que han dado su vida, que esos te motiven a orar más, que esos te motiven a leer más, a servir más, a predicar más, a consagrarte más. La santidad nunca es suficiente, siempre hay que buscar más, siempre hay que buscar más. Así que nosotros tenemos aquí al justo asesinado por los injustos, así como Abel fue asesinado por Caín. Vamos al punto número 4, voy a ir acelerando un poco por el tiempo. Cristo es el arca, donde somos salvos de la ira del juicio. El arca de Noé, sí, señores, ese es Jesús. Génesis capítulo 7, versículos 16 y 17 dice: y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios le había mandado, y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra. Dios manda hacer a Noé un arca. Y solamente aquellos que están en el arca pueden ser salvos. Ahora te pregunto, ¿merecían esos estar en el arca? No, estaban en el arca por pura gracia. Aunque la Biblia dijese que no había nadie más recto que Noé en esa generación, Noé al bajar del arca se emborracha y nos demuestra que era un pecador, que no era perfecto y que estaba ahí por gracia. Él, su familia, sus nueras, todos los que se salvaron, era por pura gracia. Y el único lugar donde alguien se podía salvar era ese arca de madera. La puerta del arca mantuvo a salvo a Noé y a su familia. Y la puerta, que es Cristo, mantiene a salvo a todos los que entran por él. ¿Qué es lo que mantuvo a salvo a Noé? Que la puerta estaba cerrada. ¿Te imaginas que viene el diluvio y la puerta del arca abierta? ¿Qué es lo que hizo que Noé estuviera a salvo? Que entró por la puerta. ¿Qué es lo que hizo que esas especies de animales, esas parejas no murieran? Que entraron por la puerta. ¿Quién se salvó? Los que entraron por la puerta. Los que entraron por la puerta del arca fueron los salvos. ¿Y quién es la puerta? Juan 19. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Él es la puerta. Así como quien entraba por la puerta del arca fue salvo de la ira de Dios que vino en forma de diluvio, aquellos que entren por la puerta que es Cristo serán salvos de la ira venidera del Señor. Solamente podían ser salvos entrando por la puerta del arca, solamente la gente puede ser salva entrando por la puerta que es Jesús. Jesús es el arca. Jesús es la puerta que nos libra del diluvio, que nos libra del fuego eterno, que nos libra del juicio de Dios, y únicamente entramos ahí ¿por qué?
¿Noé fue a buscar los animales o entraron? ¿Quién mandó a los animales? Fue Dios. ¿Quién lleva a la gente a la puerta, que es Jesús? Pues Dios. Solamente Dios. Así como Dios hizo que los animales entraran en el arca de dos en dos, Dios nos hace entrar a nosotros por la puerta que es Cristo. Siempre contamos la misma historia, una puerta en un camino, la gente pasando y un letrero. Que vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo le haré descansar. Y hay gente que pasa por el camino, mira el letrero, no me interesa. Hay gente que pasa por el camino, mira un poco, mira por la puerta, solo curiosidad. Pero hay gente que mira el letrero, que vengan a mí los que están cansados y trabajados y yo les haré descansar, y se mete por la puerta. Dice, no, yo necesito descanso, yo necesito encontrar alivio para mi alma. Entran y al cruzar la puerta hay otro cartel: nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Soberanía de Dios y responsabilidad humana en la Biblia están de manera paralela. Nosotros discutimos por qué es una o la otra, pero son las dos, aunque no lo sepamos casar. Hay tensiones en la Biblia que no entendemos. Pero la realidad es esa. Así como los animales fueron llevados por el arca, nadie llegó al arca si el Padre no los llevaba. Nadie llega a Cristo y entra por la puerta que es Jesús si el Padre no lo lleva. Tú no estás aquí porque has sido más listo. Tú estás aquí porque el Padre te trajo un día a Jesús. Número 5. Cristo es el Rey y sacerdote eterno. Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20, aparece un personaje con el que se encuentra Abraham. Muy interesante. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Mira qué interesante. Melquisedec, rey de Salem. Uno, es rey, ¿verdad? Número 2, también es sacerdote. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Es rey y es sacerdote. Y además de eso, que saca para Abraham pan y vino. ¿Qué elementos saca Jesús en la última cena? Pan y vino. ¿Y quién bendice a quién? ¿Abraham a Melquisedec o Melquisedec a Abraham? Melquisedec a Abraham. Y eso significa que Melquisedec es superior a Abraham. ¿Quién es superior a Abraham? ¿Quién es profeta? ¿Quién es rey? Y sacó pan y vino en una cena. Jesús. Todo esto habla de Jesús, porque además la Biblia dice que de Melquisedec no se sabía nada de su genealogía, que no se sabía nada de sus primeros días, como que no se le encontraba el origen, como si fuese eterno. Y todo el tiempo apunta a Jesús, y es tan claro y evidente que el propio autor de la carta a los Hebreos dice en el capítulo 5 y el versículo 6, hablando de Jesús, como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y eso lo cambia todo, porque hasta ese momento los sacerdotes solo venían por una familia. ¿Qué familia, hermanos? ¿Qué tribu? Leví, ¿verdad? Leví. Es la familia que no tenía herencia, es la familia que no tenía tierra, es la familia que no tenía campo. Leví es la familia que se le había concedido el servicio religioso. Solamente los sacerdotes podían ser de la familia. Yo creo que algunos evangélicos a día de hoy, algunos pastores creen que sigue funcionando igual porque creen que la iglesia se hereda de padres a hijos. Yo no sé por qué los evangélicos tienen la mala costumbre de que nace un hijo a un pastor, lo miran y dice el pastorcito. No, a lo mejor no va a ser nada. Ni pastor, ni misionero, ni predicador. Va a ser un creyente más y si Dios quiere. Ojalá Dios toque su corazón. La iglesia no es un negocio familiar. El pastorado no se transfiere por genética. No es algo que se deja en herencia. No es como, mira, ¿qué me vas a dejar, papá, en herencia? Una licencia de taxi, un piso y el ministerio. No, esto no funciona así. Esto es algo que da el Señor. Y eso cambia todo con Jesús, porque hasta ese momento los sacerdotes sí venían de una familia. Todos eran descendientes de la misma familia, de ahí que se les llame levitas, que tampoco entiendo por qué se llama levita los que cantan en la iglesia evangélica hoy. No, ¿tú qué eres? Yo soy levita. ¿Levita? Pero si eres de Perú, ¿cómo vas a ser levita si eres de Perú? O sea, no puedes ser levita y de Perú, no me cuadra el origen.
No, no me cuadra el origen. Tienen más cara de venir de Ismael que de Leví, pero no me cuadra. Pero ¿te has dado cuenta la cantidad de cosas raras que han entrado en algunas iglesias evangélicas sin sentido y que las comemos? ¿Las comemos? Ya hay iglesias que dan por hecho, ¿no? El futuro pastor es el hijo. Hay que preparar lo que va a heredar. No tiene fundamento bíblico. Además, cuando llegamos a Jesús, ya se acaba el sacerdocio levítico y Dios usa esa palabra. Dice, tú serás sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ya es un sacerdocio eterno. Así que cuando vemos a Melquisedec en Génesis, apunta también al Señor Jesús. Número 6. Cristo es el hijo de la promesa que sería sacrificado. Génesis capítulo 22, versículos 7 y 8 dice, y habló Isaac a su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Y el versículo 13 del mismo capítulo 22 dice, entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral, y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios pide a Abraham a su hijo, su único hijo, al que ama. Y esa expresión, si tú recuerdas Génesis, sale al que amas. Le recalca el que amas. Cuando Jesús está siendo bautizado por Juan, ¿qué dice el Padre desde el cielo? Ese es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre le dice a Abraham, dame a tu hijo el que amas y sacrifícamelo. Abraham va caminando con su hijo dispuesto a sacrificarlo y Isaac hace una pregunta súper interesante. ¿Dónde está el cordero? Vemos la madera, vemos el fuego, vemos el cuchillo que llevas aquí al lado, papá, pero ¿y el cordero? Y Abraham, Dios proveerá. Supongo que si le dice, eres tú, sale corriendo. Dios proveerá. Hombre, si yo voy con mi padre que está pensando en sacrificarme, voy por el camino. Papá, ¿dónde vamos? No, Juanma, vamos a hacer un sacrificio a lo alto del monte. Pero te has olvidado el cordero. No, te voy a matar a ti, pero no pensemos en eso ahora. No, no acaba bien. Dios proveerá. Y Dios proveyó. Dios proveyó. Pero no proveyó solo en los matorrales. Abraham no tuvo que sacrificar a su propio hijo. Dios sí. Dios sí proveyó al suyo, al unigénito, al amado en quien tiene complacencia. ¿Y sabes qué? Dios no frenó el cuchillo. Con Abraham, cuando Abraham levanta el cuchillo, Dios lo para. Abraham, Abraham. Ya está, ya he probado que tienes fe. Ya he probado que eres obediente. Ya he probado que eres capaz de darme a tu hijo. Ya está, hasta ahí. Pero cuando la mano se levanta contra Jesús, no se paró. En aquella cruz muere. El profeta dice que quiso Dios quebrantarlo. Cuando Jesús va a Getsemaní y va a orar al Padre, ¿qué le dice? Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz. ¿Qué cáliz? ¿Era Roma? ¿Eran los judíos? ¿Era el látigo romano? ¿Era la rabia del pueblo hebreo? Si tú te vas a Apocalipsis, hay una cosa que se llama la copa o las copas de la ira de Dios. ¿Cuál era el cáliz que iba a beber Jesús? La ira de Dios. Jesús no tiene miedo a Roma. Jesús no tiene miedo a los hebreos. Jesús los mata en un momento. Jesús acaba con ellos en un abrir y cerrar de ojos. Si quiere, no pasa ni por la cruz. Jesús en ningún momento grita diciendo, ¿por qué me habéis dejado discípulos? ¿Por qué me habéis dejado gente que me quería? No, dice, ¿por qué me has desamparado, Padre? Padre. Esa era la copa. Eso era el mayor dolor que iba a experimentar el hijo. Que cuando llegase el momento de morir, Dios no frenó su mano. Dios no lo impidió. Dios impidió que Abraham matase a su hijo, pero cuando su hijo le dijo, Padre, ¿y conmigo qué? El Padre le dijo a Jesús, tú sí vas a acabar. Tú sí que eres el que yo iba a proveer. Tú eres el cordero que va a morir. Tú eres el hijo amado que en aquella cruz va a ser tratado como el peor de los malhechores.
Porque si esa gente tiene que ser salva, tú debes morir. Y el Padre lo quebranta. Pero eso tiene una gran promesa para nosotros. Romanos 8:32. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Hermano, métete en la cabeza lo que te voy a decir. No hay nada, absolutamente nada en este mundo que tú digas, pero ¿y Dios por qué me daría esto? Porque ya te dio a su Hijo. Todo lo demás es poco. Nada de lo que le pidas a Dios es demasiado, porque te dio a su Hijo. Si yo te doy a mi hijo y al mes me vienes a decir, ¿me podrías dar 1.000 euros? Te he dado a mi hijo, ¿cómo no te voy a dar 1.000 euros? Eso es insignificante para mí, ya te he dado lo más valioso, te he dado a mi hijo. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí a los romanos. Cuando vayas a pedir a Dios, no pienses, pero esto me lo va a dar Dios, no lo sé. Depende de si quiere, pero que poder puede, porque ya te dio lo más valioso, te dio a Jesús. ¿Será que Dios me va a dar un día familia? ¿Será que Dios me va a dar un marido? No lo sé, es su voluntad, pero poder puede. Te ha dado a Jesús. Lo demás es calderilla. Es calderilla. Te ha dado algo mucho más glorioso, a su Hijo amado, en quien tiene complacencia. En quien tiene complacencia. Número 7. Ya estamos llegando al final. Cristo es la escalera que lleva al Padre. Génesis capítulo 28, versículo 12. Y tuvo un sueño, estamos hablando de Jacob, tuvo un sueño y aquí había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Jacob ve un sueño y en ese sueño, en esa visión que tiene Jacob, ve una escalera que une el cielo con la tierra. Dice que ángeles subían y bajaban. Es como que el cielo y la tierra de alguna manera volvían a ser accesibles. Como que de la tierra se podía pasar al cielo y del cielo se podía pasar a la tierra. Había una escalera que unía el cielo con la tierra. Había un camino a Dios, había un camino al Padre, no la torre de Babel que se habían querido hacer los hombres para llegar al cielo por sus propias fuerzas, una escalera, un camino. ¿Quién es esa escalera? Tú y yo somos Jacob, no la escalera, ¿ves? Tú y yo somos el traidor, el mentiroso, el que engaña, el que gracia tras gracia, tras gracia, tras gracia. Tú y yo somos el Jacob, no somos la escalera que lleva al cielo. Somos el Jacob que miente a un padre. Somos el Jacob que no merece la bendición. Somos el Jacob traicionero. Nosotros no somos el héroe. Cristo es la escalera. Porque solo hay una escalera al cielo. No vio muchas escaleras, no vio varias escaleras. Solo había una escalera. Así como solo hay un camino y un mediador entre Dios y los hombres. Juan capítulo 1, versículo 51 dijo el Señor, y en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles subiendo y bajando sobre... ¡Wow! ¿Sobre qué estaban subiendo los ángeles en Génesis? Sobre la escalera. ¿Qué vio Jacob? Los cielos abiertos, una escalera y los ángeles que subían y bajaban. ¿Y qué dice Jesús? Veréis los cielos abiertos y los ángeles subiendo y bajando. La misma escena, pero cambia la escalera por el Hijo del Hombre. Jesús mismo está diciendo, yo soy la escalera de Jacob. Yo soy el pozo mejor de Jacob, que nadie volverá a tener sed. Jesús mismo se da a conocer a lo largo de la Escritura como yo soy la escalera, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el que soy. Él mismo lo hace. Primera de Timoteo 2:5, Pablo afirma, porque solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Él es la única escalera por la que se puede llegar al cielo. No, hermanos, no todas las religiones van a Dios. No te dejes engañar por ese cuento. Los musulmanes no llevan a Dios. Los budistas no llevan a Dios. Los hindús no llevan a Dios. Esas religiones no llevan a Dios. Esas religiones llevan al infierno. Métetelo en la cabeza. No intentes ser simpático. No intentes ser tolerante. Ya basta de esta simpatía falsa que estamos generando en este mundo, que tenemos que callarnos la verdad y simpatizar con todo. No, el budismo lleva al infierno.
Los musulmanes llevan al infierno. La cienciología lleva al infierno, los testigos de Jehová llevan al infierno, todo eso lleva al infierno. Solo hay un camino y es Cristo. Toda religión que Cristo no sea el único camino no lleva al Padre, no hay otra. No hay que ser simpático, hay que ser honestos. Yo no voy a dejar que la gente se vaya al infierno simpáticamente. Eso es la peor prueba de amor. Es que los amo y no quiero tensiones. Si los amases, preferirías tensiones por su bien. El padre que ama disciplina, el padre que ama se enfada a veces con su hijo, el padre que ama corrige, el padre que ama riñe, el padre que ama pone trabas en el camino de su hijo, porque el padre que ama no quiere simpatizar, el padre que ama quiere su bien. Como el pastor que ama. Los pastores tienen que decidir si quieren lo bueno para ti o caerte bien a ti, porque a veces las dos cosas no pueden ser. A veces sí, a veces combina, pero a veces no. A veces toca corregir, llamar la atención. Y un pastor tiene que pararse y decir, ¿qué prefiero? ¿Que se siga llevando bien conmigo o llamarle la atención porque la cosa no anda bien? El pastor que te ame por amor prefiere un momento tenso contigo, pero llamarte la atención, porque quiere tu bien. Este mundo no necesita creyentes simpáticos que se callen la verdad. Necesita creyentes valientes que proclamen la verdad. Ojo, la Biblia dice que lo tenemos que hacer con mansedumbre. No es ir ahora a dar garrotazos por la calle. Se puede contender sin ser contencioso. Se puede decir la verdad sin querer enemistades. A veces será automáticamente el resultado de decir la verdad, pero si ves que no lo haces con amor y mansedumbre, entonces sí que no lo hagas. No vayas solamente a buscar pelea y pleito. Que sea el amor lo que te mueva, que sea el amor, la compasión, el miedo a que se pierda, el anhelo de su salvación. No todos los caminos llevan a Dios y no todos los caminos llevan a Roma. Si yo cojo la ronda, no llego a Roma. Ya te digo uno que no lleva. Solo Cristo lleva al Padre, porque solo hay una escalera y ese es Jesús. Número 8. Ya estamos llegando al final. Los dos últimos ejemplos. Cristo es el traicionado por sus hermanos, pero exaltado a la diestra. Génesis 37, 18 dice, cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. ¿Cuántas veces tramaron escribas y fariseos para matar a Jesús? Versículo 40 del capítulo 41 de Génesis dice, tú estarás sobre mi casa y sobre todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Los hermanos de José tramaron matarlo, tramaron acabar con él, pero ¿cómo acabó José? Siendo exaltado por Dios y colocado a la diestra del hombre más poderoso de la tierra, que era Faraón, y Faraón le dio el gobierno de todas las cosas. Ahora piensa en Jesús. Amado por el Padre, los hermanos lo odian. Traman matarlo, como hicieron con Jesús. Y de la misma manera el Padre, así como Faraón le da a José todo poder y dominio sobre todo, el Padre le da a Jesús toda autoridad también, todo poder. Dice la Biblia que el Padre puso todas las cosas en su mano. ¿Y dónde está Jesús hoy? Así como José estaba a la diestra de Faraón, Jesús está hoy a la diestra del Padre. José nos hace pensar en Jesús. Mira lo que dice a Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuál era la visión de José dada por Dios? ¿Cuál era el sueño de José? Los hermanos, el padre, la madre, todos ¿cómo? Postrados ante él. ¿Cómo dice el Dios, el Padre, que va a acabar la gente ante Jesús? Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Jesús es un José mejor. Y número 9, como último ejemplo de hoy para terminar, Cristo es el que intercedería por sus hermanos menores y el león anunciado. Génesis 44, 33 dice, ahora pues te ruego que quede tu siervo como esclavo de mi señor en lugar del muchacho y que el muchacho suba con sus hermanos. Eso es Judá cuando está intercediendo por Benjamín. Perdón.
Cuando José se quiere quedar a Benjamín, Judá sale en su defensa y dice, no, 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 mira, yo pongo mi vida por él, quédate conmigo, deja salir al pequeño, deja a mi hermano menor y yo pago, yo me pongo en su lugar, yo me hago esclavo. Es Judá. Luego en Génesis 49, versículos 8 al 10, recordemos la última palabra profética que lanzó Jacob sobre sus hijos, y a Judá le dijo, a ti Judá te alabarán tus hermanos. ¿Quién será alabado por todo el mundo? Jesús. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. ¿Quién derrotaría a todos sus enemigos? ¿Quién quedaría con los enemigos como estrado de sus pies? Jesús. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. ¿Quién se doblará a rodillas y se postrará ante él? Jesús. Cachorro de leones Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Jesús. De la presa, hijo mío, has subido. Se agazapa, se echa como un león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá. Cetro es gobierno, cetro es rey. ¿Quién es el rey que reinará para siempre? David no fue, Salomón tampoco. ¿Quién reinará eternamente? Jesús. Ni la vara de gobernante de entre sus pies. ¿Quién regirá y gobernará por los siglos de los siglos? Jesús, hasta que venga Silo y a él sea dada la obediencia de todos los pueblos. ¿Quién se rendirá ante Jesús? Todas las naciones. ¿Ante quién se rendirán todos? Jesús. Todo se trata de Jesús. Y Jesús es Judá que intercede por Benjamín. ¿Quién es el hermano pequeño que iba a ser esclavizado? Nosotros. ¿Y él qué hace? Él se pone en nuestro lugar, él viene a mediar por nosotros. ¿Qué dice la Escritura? Que él se hace siervo y siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Él viene a morir como un esclavo, como un siervo por nosotros en nuestro lugar, por el hermano menor. Porque de alguna manera nosotros somos como hermanos pequeños de Jesús. Apocalipsis 5:5 lo dice. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. La primera parte que vemos en Génesis, vemos a Adán en el jardín. En esa parte ya hemos encontrado a Jesús. Justo después de Adán ya llega el periodo del diluvio prácticamente y el protagonista es Noé y vemos a Jesús en el arca. Cuando acaba todo el tema del diluvio ya empieza la historia a partir de Génesis 12 con Abraham y ahí ya empezamos a ver a Abraham ese camino de fe y todas las promesas del pacto que Dios hace en Abraham que dice que se cumplen en Jesús. Porque luego Pablo se tira bastante rato diciendo que todos los que somos de la fe somos descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Y luego de Abraham pasamos a Isaac, que es el hijo que iba a ser sacrificado, y ese es Jesús. Y luego de Isaac pasamos a Jacob, pero Jacob es un hermano traicionero, no como Jesús, que es la escalera que lleva el Padre. Él es honesto, él no engaña a su Padre como Jacob, él no se aprovecha de su Padre como Jacob, él hace la voluntad del Padre como un hijo perfecto. José apunta a Jesús. Todo Génesis lleva al mismo sitio. ¿A qué? A que la fe no puede estar en Abraham, ni en Noé, ni en Adán. A que la fe no puede estar en Jacob, ni en José, ni en Isaac. La fe tiene que estar en Jesús. Porque ahora veremos Éxodo y tendrá muchas enseñanzas. De verdad, va a ser un libro tremendamente edificante. Pero al final de Éxodo volveremos a darnos con la misma historia. Eso acaba, todos mueren, pero el pecado sigue. Porque había que llegar, tenía que llegar el que pisaría la cabeza de la serpiente. Jesús. Cuando leas tu Biblia, amado hermano, léela como cristiano. ¿Te gusta hacer devocionales en casa, leer tu Biblia? Te doy un consejo. Cada vez que leas 1, 2 o 3 capítulos, una historia, solo hazte esa pregunta. ¿Dónde está Jesús? Yo trabajo con un sistema de preguntar a la Biblia. Es mi manera de entender mejor los textos. Yo tengo ya las preguntas en la cabeza, pero las puedes hacer más o menos iguales. ¿Quién lo escribió? ¿A quién le escribió? ¿Cuándo lo escribió? Yo le hago preguntas. ¿Qué palabra se repite más? Para entender mejor un libro de la Biblia. Pero una palabra que siempre hago es ¿dónde está Jesús? Siempre. Cuando leo un capítulo, leo un salmo, leo un relato, siempre soy cristiano. Me debo a Cristo, mi vida se trata de Cristo, mi fe está en Cristo. Entonces, cada vez que leo la Biblia me hago esa pregunta. ¿Dónde está Jesús? Y te digo una cosa, lo encuentras. Lo encuentras. Lo encuentras, porque el Padre quiere que en todo momento lleguemos al Hijo. El Padre dice, ¿vas a leer Génesis? Yo tengo que llevarte a Jesús, porque solo en Él hay salvación. ¿Vas a leer Éxodo? Tengo que llevarte a Jesús, porque solo en Él hay salvación. ¿Vas a leer Deuteronomio? Tengo que llevarte a Jesús, porque solo en Él hay salvación. ¿Vas a leerte los Salmos? Tengo que llevarte a Jesús, porque solo en Él hay salvación. ¿Y de qué me vale que leas la Biblia si no eres salvo?
entonces desde cualquier libro tengo que llevarte a Jesús, porque solo en Él hay salvación. Lee tu Biblia como cristiano. Encuentra a Cristo en todas las páginas de la Escritura. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú, Señor, nos has revelado a Cristo, nos has permitido ver y conocer a Cristo en la palabra, nos has permitido deleitarnos en la palabra y poder contemplar a Cristo incluso en Génesis, en el postrer Adán, en el arca donde somos salvos, en ese hijo que iba a ser sacrificado, en la escalera que vio Jacob, en ese José que fue traicionado por sus hermanos y acabó a la diestra de Faraón, en ese Judá que intercede por Benjamín, en ese Judá del cual Jacob profetizó que sería león, que tendría un cetro, que reinaría para siempre, que vencería a sus enemigos. En todo momento nos has enseñado que no se trataba de nadie más que de Cristo. Ayúdanos a mirar a Jesús, pues es Él el ancla de nuestra fe y en Él estamos seguros. Gracias por estas enseñanzas que tanto alimentan nuestro corazón y nos enseñan a buscar cada día más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en su nombre oramos, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.